a los perfiles de sensibilidad del año 2021 de los patógenos más frecuentes en nuestro hospital, ¿vale? Bien, ya sabéis que desde 2002 EUCAST pues, lleva aplicando estas definiciones de sensible, intermedio y resistente. Son puntos de corte clínico para categorizar estos microorganismos como tratables o no tratables, ¿no? Entonces, la definición de sensible y resistente a priori pues, no lleva más cola, pero la definición un poco más complicada o salsera sería la de intermedio, ¿no? Porque intermedio incluye varios aspectos o varias definiciones, ¿no? Bajo el paraguas de intermedio podíamos incluir una categoría en la cual pues, no tenemos muy claro el efecto terapéutico, ¿no? Si va a ser del todo beneficioso o no, es un efecto terapéutico incierto. También como intermedio cabría la definición de que puede tratarse en determinadas localizaciones donde se concentra ese antibiótico o que debido a que puedes aumentar la exposición aumentando la dosis, pues también puedes tener un elevado porcentaje de éxito terapéutico, ¿no? Y por último, como también en este cajón desastre de intermedio, pues cabrían las limitaciones inherentes a la técnica, que son inevitables, ¿no? Y es que si no hubiese el intermedio de sensible a resistente, todos los valores que están muy cercanos a ese punto de corte, dependiendo de la variación inherente a la técnica, pues podrían caer en una u otra categoría, ¿no? Entonces se añade como esa zona tampón, que es el intermedio, que acogería todas estas definiciones. Por lo tanto, esa definición antigua de intermedio tenía 4 definiciones, una con una vertiente farmacológica, ¿no? Ese efecto terapéutico que no tenemos muy contrastado, otra farmacocinética, es decir, si es posible que ese fármaco se concentre, por ejemplo, en orina o en hueso, pues sí que sería tratable, pero si no, no. También otra definición que sería farmacológica o toxicológica, que es que está en función de cuál es la dosis que podemos administrar, cuál es el máximo sin obtener efectos tóxicos. Y por último, una definición más metodológica que sería pues, esa zona tampón para amortiguar los pequeños cambios inherentes a la variación técnica, ¿no? Si hacemos una distribución de la población para un antibiótico determinado en base a la CMI, pues obtendríamos esto. Lo que se consigue con esa zona de intermedio, lo que se conseguía, pues es eso, ¿no? Agrupar todo lo que tiene cierta probabilidad de no ser del todo sensible o resistente. Bien, entonces los cambios, como os he comentado, en sensible y resistente van a ser mínimos, pero sí que lo que ha querido EUCAST con esto ha sido reflejar la exposición necesaria para cada categoría que observemos en un antibiograma, ¿no? Así, pues bueno, la categoría sensible se pasó a llamar sensible exposición incrementada, sensible régimen de dosificación estándar, ¿vale? Que significa que, bueno, tenemos una alta probabilidad de éxito terapéutico usando la dosificación habitual, estándar, ¿vale? La otra es la más sencilla, la resistente, cuando no hay probabilidad, o mejor dicho, hay probabilidad de fracaso terapéutico incluso usando altas dosis. Y la definición un poco más controvertida o más complicada sería la de exposición incrementada, ¿vale? Y se define como cuando hay una alta probabilidad de éxito terapéutico porque la exposición de la gente va a estar incrementada bien porque se distribuye en esa zona o bien porque podemos aumentar la dosificación, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en este caso, toda la zona que quedaba un poco indecisa en la parte de intermedio la hemos obligado a definirse o bien como resistente o bien tratable con exposiciones incrementadas, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja va a tener esta recategorización, este renombramiento de las categorías para nosotros? Bueno, pues para empezar, siempre que veamos sensible exposición incrementada, va a significar inequívocamente que hay 2 dosificaciones posibles y nos está indicando que debemos usar la superior, ¿vale? Entonces, en este escenario, pues pueden darse diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la ceftazidima, tenemos la dosificación de 1 gramo cada 8 o 2 gramos cada 8. Si, por ejemplo, en pseudomonas la dosis baja de 1 gramo cada 8 no se puede usar porque se requieren las dosis más elevadas, en este caso la categoría sensible exposición estándar va a desaparecer y solamente vamos a encontrar la sensible exposición incrementada, ¿vale? En color amarillo, ¿de acuerdo?
En cambio, por ejemplo, con antibióticos como el meropenem, que existe la posibilidad de administrar 1 gramo cada 8 o 2 cada 8, si son las dos útiles para pseudomonas y dependiendo de la CMI de meropenem vamos a poder usar una u otra, pues sí que van a coexistir esas dos categorías para un mismo antibiótico, ¿no? Como es el caso del meropenem, que tendríamos la posibilidad de que fuese sensible a exposición estándar y exposición incrementada. Por último, más sencillo sería pues, los antibióticos que no admiten más que una sola dosificación, como es el caso, por ejemplo, de los aminoglucósidos. En ese caso, para cualquier organismo solo hay una dosificación y no tendría sentido hablar de exposición incrementada, con lo cual pasaríamos de sensible a exposición estándar a resistente, ¿vale? Así pues, lo que vemos es que entre sensible exposición estándar y sensible exposición incrementada, lo único que cambia es la cantidad de antibiótico que debemos hacer llegar a esa biofase, ¿de acuerdo? No tiene ya que ver con que sea sensible o no sensible a ese antibiótico, sino que lo va a ser a una dosificación correcta, ¿vale? Ya sabéis que el término intermedio se ha dejado de usar desde hace, pues nosotros hemos aplicado esto desde 2019, mediados, y se vamos a usar sensible exposición incrementada, sigue siendo la letra I por incrementada, y lo vais a seguir viendo en color amarillo, pero ya os digo, eso no significa que la sensibilidad se vea comprometida por este motivo, ¿no? Es decir, podemos ver en un antigrama, por ejemplo, una tobramicina sensible en verde, sensible a exposición estándar, y una ceftazidima sensible a exposición incrementada en amarillo, y eso no significa que vaya a haber más éxito terapéutico con uno que con otro, ¿vale? Bien, ¿y qué impacto va a tener? Y por eso os estaba contando un poco este rollo, ¿no? Y es que antiguamente, previo a 2019, los informes de sensibilidad acumulada se emitían agrupando sensible por un lado y intermedio y resistente por otro, y pues desde 2019 hacia adelante vamos a tener que agrupar sensible y sensible exposición incrementada, porque ahora son sensibles, y resistente por otro lado, ¿vale? Y en algún caso pues puede dar lugar a que haya un aumento de sensibilidad aparente por la unión de ese grupo de sensibles exposición incrementada al grupo de sensibles, ¿vale? Pero bueno, ya llevamos 3 años con estos datos, ya hay homogenicidad en los informes, con lo cual yo creo que son bastante conmensurables, ¿no? Y bueno, en este segundo bloque simplemente os voy a dar un rápido repaso de la sensibilidad antibiótica en el año anterior, en 2021, solo en el ámbito nosocomial. Ya Estrella nos habló ayer de la sensibilidad antibiótica en el ámbito comunitario, y vamos a ir por microorganismos, ¿vale? Bien, en cuanto a Escherichia coli, tenemos separada la sensibilidad del hospital fuera de UCI y la de UCI en concreto, ¿vale? Como vemos, la sensibilidad a moxiclavulánico está en torno al 75%, ¿vale? Son datos que llevan estables desde 2006, y en UCI, bueno, en UCI la sensibilidad es un poco inferior, estaría en torno al 62%, ¿vale? Si miramos a representantes de las cefalosporinas de tercera generación, vemos, nos da cuenta de la proporción o la prevalencia de BLES en esta especie en el ámbito hospitalario, que estaría pues en torno a ese 10%, ¿no? Fuera de UCI. Y en UCI estaría en torno a un 18% de la prevalencia de BLES, ¿vale? Es un dato que ha aumentado esa prevalencia de BLES en el último año respecto a los años anteriores. La resistencia a carbapenems en este microorganismo se debe básicamente a la producción de carbapenemasas. En coli es bastante anecdótica y la sensibilidad está en torno al 100%. La sensibilidad a ciprofloxacino pues está en torno al 75% también desde hace muchos años, tanto dentro como fuera de UCI. Y bueno, en cuanto a los aminoglucósidos, conservan ambos una buena sensibilidad, más o menos suele resistente a una cepa de cada 10. Y bueno, esto sí, los datos que tenemos aquí de fosfomicina son referentes a las infecciones urinarias, y ya sabéis que la fosfomicina pues, es un antibiótico todoterreno que no presenta reacciones, no presenta resistencia cruzada con otros antibióticos, y siempre que podamos pues vamos a tener que tirar para infecciones no complicadas, ¿vale? Luego tenemos Klebsiella pneumoniae, también separada por UCI y no UCI. La resistencia a moxiclavulánico más o menos está similar a coli, en torno a un 20% de resistencia. En cuanto a la prevalencia de BLES reflejada en la sensibilidad a cefotaxima, vemos que fuera de la UCI está en torno a un 15%, pero en UCI, curiosamente, este año ha disminuido la prevalencia de BLES a un 8%.
¿vale? Respecto a años anteriores. La resistencia a carbapenems, en especial, bueno, a ertapenem y meropenem, que tenemos aquí los datos, en esta especie se debe básicamente a un 5 o 10% de prevalencia de producción de carbapenemasas tipo MBL, ¿vale? Los datos aportados por el Laboratorio de Epidemiología Molecular nos dicen que, bueno, a diferencia de lo que nos comentaba esta mañana el doctor Cantón, no es el ST307 que tienen ellos, sino el ST11 que produce BIM1, ¿vale? Casi la mayoría de los casos. La resistencia a ciprofloxacino está pues, en torno a un 15-20% sin modificaciones, ¿vale? Si nos fijamos un poco en la resistencia, en el perfil de sensibilidad de solo los aislados BLE positivos, bueno, lo que nos llama un poco la atención va a ser la baja sensibilidad que presentan las quinolonas en estos aislados, así como, bueno, amoxiclavulánico, etcétera. Con lo cual, bueno, en estos aislados vamos a tener que efectuar una antibioterapia pues, bastante guiada por el antibiograma porque merece una atención especial. En cuanto a Enterobacter cloacae, ya sabéis que bueno, es uno de los principales problemas de este hospital. Tenemos un aumento notable de las cepas productoras de MBL que ya se remonta a 2018. Los datos, una vez más, que aporta el Laboratorio de Epidemiología Molecular nos informan de que hay dos clones mayoritarios, que es el ST78 y el ST131, que son especialmente abundantes en unidades críticas como son UCI y REA. Y bueno, como veis, el porcentaje de sensibilidad a meropenem está en torno al 10-15%, ertapenem estaría en torno al 73%, ¿vale? Y otro dato preocupante es que este mecanismo de resistencia, esta MBL, se suele cotransmitir con una beta-lactamasa de espectro extendido de clase A, que es el mecanismo más frecuente, ¿no? Por el cual observamos también resistencia a Asteronam, ¿vale? Que nos pone un poco en jaque la antibioterapia con Asteronam, ¿de acuerdo? Además, uno de estos dos clones de alto riesgo presentes en este hospital también es resistente a colistina y por ello tenemos solo un porcentaje de sensibilidad en torno al 89%, ¿vale? Si vemos un poco los datos de sensibilidad a Asteronam, vemos que solamente el 20% sería sensible a exposición estándar de Asteronam, ¿vale? Simplemente en esta especie la resistencia a Asteronam se va a deber siempre o bien a una beta-lactamasa de espectro extendido o bien a una hiperproducción de su cefalosporinasa cromosómica MC, ¿vale? Así que, bueno, ambos mecanismos afortunadamente son inhibibles con el Avibactam, así que simplemente recordaros que a pesar de que en el antiograma podemos ver Asteronam resistente y Ceftazidima aviatam resistente por separado, juntos crearíamos la combinación Asteronam-Avibactam, conseguiríamos inhibir esa BLE o ese AMC que nos está comprometiendo la actividad del Asteronam y podríamos recuperar esa actividad del Asteronam frente a la MBL, ¿de acuerdo? Vale, con Protus mirabilis la sensibilidad prácticamente no ha variado respecto a los últimos años, ¿vale? La sensibilidad de ampicilina está en torno al 65-60%, la sensibilidad musculobulánico en torno al 10%, ¿vale? No hay mucha variación de los datos. Morganella morgani se comporta pues, como un Enterobacter cloacae, tiene un AMC cromosómico, por eso va a ser intrínsecamente resistente a ampicilina con y sin inhibidores. En este caso, la resistencia que observamos a cefotaxima no se debe a producción de carbapenemasas, sino a la hiperexpresión de su AMC cromosómico, ¿vale? Serratia marcescens también tiene AMC, un AMC inducible, y también va a ser intrínsecamente resistente a ampicilina y amoxiclavulánico. Y al igual que sucedía con Morganella morgani, también observamos que la resistencia, ese 10% de resistencia o 9% que observamos en la cefotaxima se debe a hiperexpresiones de AMC, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a Pseudomonas aeruginosa, vamos a tratar los datos primero sin UCI. Un dato preocupante es que, bueno, el 15-20% de los... hay un 15% o 20% de resistencia a la mayoría de antipseudomónicos de primera línea, que van a ser, pues, Ceftazidima pipertazo, por un lado, meropenem, como representante de los carbapenems, la tobramicina, que sabéis que es el aminoglucósido más activo en pseudomonas, y el ciprofloxacino igual todavía pues más del 20%, ¿no? Y bueno, simplemente vamos a dar un par de datos de multiresistencia. En 2021 el 15% de los aislamientos fuera de UCI fueron multiresistentes, ¿vale? Y esto está más o menos en consonancia con los datos de 2020 y parece, bueno, que ha habido una bajada
no sé si significativa respecto a los años anteriores, ¿no?, que estaba en torno al 20-25%. Los nuevos antibióticos, afortunadamente, conservan una buena sensibilidad. La resistencia a colistina es prácticamente despreciable y aceftolozano y acetobactam, pues bueno, mucho de esa resistencia que estamos observando aquí se debe a la producción de MBLs, y también se han observado ya cepas que han desarrollado resistencia a aceftolozano y acetobactam durante el tratamiento, ¿vale? En cuanto al tratamiento de los datos de Pseudomonas, específicamente en UCI, aquí la resistencia a los antipseudomónicos clásicos ya alcanza el 20-25%, ¿vale? Como lo podemos ver en cesta y pipertazo, en torno a un 25-30%, meropenem, la tobramicina con un 66% de cepas sensibles, ciprofloxacino 68%. Vemos afortunadamente también que la sensibilidad a colistina es muy buena y a los nuevos antibióticos pues está en torno al 95%, un poco en consonancia con lo que ocurre fuera de la UCI, ¿no? Tenemos un 2% de cepas productoras de BBL en todo el hospital, no solo en UCI, y bueno, pues como he comentado antes, ya se empiezan a observar resistencias a acetolozano y acetavi durante el tratamiento, ¿no? La multiresistencia en UCI en 2021 está en 24%, en 2020 está en 26% y pues un poco de forma análoga a lo que ocurría fuera de UCI, se ha observado como una disminución de esa multiresistencia en los años 2020 y 2021. No sabemos muy bien si es a causa de la pandemia de COVID, ¿no? En cuanto a Acinetobacter baumannii, estamos más o menos de enhorabuena porque está desapareciendo de todos los hospitales de España, básicamente. De 2011 a 2020, pues aquí en este hospital tuvimos 100 pacientes ingresados con Acinetobacter baumannii multiresistente, productor de Carapenemasa OXA23, perteneciente al clon epidémico ST2, ¿vale?, y que presentaba un perfil de resistencia a carbapenens, fluoroquinalonas, aminoglucósidos, solo quedaba sensible a la colistina, ¿no? Afortunadamente, ya os digo, desde 2021 hacia ahora solo hemos tenido un solo paciente con Acinetobacter baumannii multiresistente, ¿no? Y también se ha detectado un solo caso de Acinetobacter baumannii resistente a colistina. Stenotrophomonas maltophilia, ya sabéis que es un bacilo gram negativo no fermentador medioambiental, muy naturalmente resistente, pues tiene en su cromosoma dos beta-lactamasas que se llaman L1 y L2, que son una MBL y una BLE, y además su expresión es inducible, con lo cual pues es frecuente que nos encontremos un perfil que a priori puede resultar preocupante, pero es natural en esta especie. Destacamos la elevada sensibilidad del cotrimoxazol, que es el tratamiento de elección, y un nivel aceptable de actividad de leofloxacino. Otro tratamiento posible de segunda línea sería minociclina, que como vemos con los datos anteriores, pues tiene también una buena sensibilidad, ¿no? Vamos al Staphylococcus aureus, vamos a observar un poco la tendencia a la resistencia a meticilina en este hospital. Como vemos en los años anteriores, fuera de la UCI estaba en torno a un 17% de cepas resistentes a meticilina del total de aureus. Este año tenemos menos, ha habido una disminución de esa proporción de resistencia a meticilina, estamos en un 11% fuera de UCI y un 4% en UCI, ¿no? Si observamos un poco la incidencia de Staphylococcus aureus en el hospital desde 2019, vemos que más o menos en números absolutos es una cifra más o menos constante y como vemos la proporción de MARSA pues ha ido bajando paulatinamente. En cuanto a la sensibilidad del Staphylococcus aureus sensible a meticilina, bueno, ya sabéis que más o menos la mayoría de veces vais a encontrar que es resistente a penicilinas, porque uno de cada 10 aislado produce penicilinasa, ¿vale? Por otra parte, ya se lleva observando un aumento de resistencia a macrólidos y lincosamidas desde 2018. Estamos en torno a un 70-75% de sensibilidad, ¿vale? Y bueno, simplemente la sensibilidad a gentamicina es alta, está en torno al 95%. Y en cuanto al Staphylococcus aureus resistente a meticilina, en esta estadística están excluidos los estudios de portador, que son un gran número de aislados, solo son aislados clínicos, y los datos que nos aporta el laboratorio de epidemiología molecular nos da cuenta de que ya no hay clones mayoritarios epidémicos en este hospital, sino que ha habido un recambio clonal frecuente que llevamos observando desde 2004. ¿Vale?
¿Qué destacaríamos del Staphylococcus de la sensibilidad del MARSA? Bueno, hay muy buena sensibilidad contra el moxazol, es un antibiótico que además al ser administrado por vía oral deberemos contemplar siempre en el MARSA, ¿vale? También una sensibilidad aceptable a rifampicina y bueno, durante los últimos años parece que hemos recuperado un poco también la sensibilidad a gentamicina, ¿no? La resistencia al linezolid desde 2012 que se detectaron un par de casos, no hemos tenido ninguno, ¿vale? Así que de momento no es un aspecto preocupante. Sí lo es en Staphylococcus epidermidis, ¿vale? Ya creo que todos lo sabemos, desde 2012 estamos teniendo una variedad de aislados resistentes al linezolid. Inicialmente tuvimos un clon con una resistencia al linezolid transmisible de forma plasmídica mediado por el gen CCR, ¿vale? Actualmente este clon fue recambiado por otro en el cual la resistencia al linezolid se debe a mutaciones ribosomales y que pues, presenta resistencia cruzada, por tanto, con el tedizolid, ¿vale? Ahora mismo el porcentaje de resistencia al linezolid en el 2021 está en torno al 27% en esta especie, ¿eh? Y bien, ya para acabar, nos queda Enterococcus faecalis. Enterococcus faecalis sabéis que siempre va a ser sensible a ampicilina y la resistencia a glucopéptidos es nula en esta especie. Hemos empezado a ver algún aislado resistente a glucopéptidos en Enterococcus faecium en 2022, pero bueno, todavía no podemos hablar de ninguna tendencia, ¿vale? Y bueno, como conclusiones, pues que se desprenden de este informe de resistencias anual. Bueno, pues que la Pseudomonas multiresistente y las enterobacterias productoras de carbapenemasa son nuestro problema. En particular, en primer lugar sería Enterobacter cloacae, productor de BIM más BLE, y en segundo lugar, pues Klebsiella pneumoniae, ¿vale? Productor de MB libre también. Y son fenómenos preocupantes desde el punto de vista del control y tratamiento de la infección nosocomial, ¿vale? Es muy importante estar bien con el ojo encima de estas infecciones y llevar un control estricto de estas infecciones, ¿vale? Por el contrario, se comprueba la eficacia de las medidas de control de las infecciones en cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, pues vemos que ha descendido bastante su prevalencia. La resistencia al linezolid es otro tema que nos preocupa bastante. Está adquiriendo dimensiones preocupantes y se trata de un fenómeno que también, pues al igual que con las pseudomonas multi-R y con el Enterobacter cloacae MBL, pues merece estar vigilando continuamente, incluyendo la utilización de las herramientas que tengamos, en este caso en las de epidemiología molecular, ¿vale? Y bueno, muchas gracias. Simplemente invitaros a que consultéis el informe anual de resistencias que lo podéis consultar en el buscador de documentos del hospital, ¿vale? Muchas gracias.